La Antigüedad tardía, que abarca aproximadamente desde el siglo III hasta el VIII después de Cristo, marca un periodo transformador en la historia occidental. Fue testigo de la división del Imperio Romano, el auge del cristianismo y la eventual caída del Imperio Romano de Occidente. Esta época sirvió de puente entre el mundo clásico y la Edad Media, anunciando cambios significativos en los paisajes políticos, sociales y religiosos. La división del Imperio Romano. La crisis del siglo III. El siglo III después de Cristo fue un periodo de grave inestabilidad y crisis para el Imperio Romano, a menudo referido como la crisis del siglo III. Esta era vio un aumento descontrolado de conflictos internos, turbulencias económicas y amenazas externas de varias tribus y reinos. El imperio enfrentó una serie de rápidas sucesiones de emperadores, cada uno lidiando con revueltas, asesinatos y usurpaciones. Esta fragmentación interna debilitó significativamente la coherencia y la fuerza del imperio. Diocleciano y la tetrarquía. La figura clave en la estabilización del imperio durante este periodo fue el emperador Diocleciano, r. 284-305 DC. Reconociendo que el vasto imperio romano era demasiado extenso para que una sola persona lo gobernara eficazmente, Diocleciano introdujo la tetrarquía, un sistema de gobierno por 4 líderes. Dividió el imperio en 2 partes, los imperios romanos de Oriente y Occidente. Cada parte era gobernada por un Augusto, emperador superior, y un César, emperador inferior, asegurando una administración más manejable y respuestas militares más rápidas. Las reformas de Diocleciano se extendieron más allá de la estructura política. Instituyó políticas económicas para frenar la inflación, reformó el sistema fiscal y reestructuró el ejército para defender mejor las fronteras del imperio. Estas reformas, aunque estabilizaron temporalmente el imperio, también sentaron las bases para la eventual división permanente. Constantino el Grande. Constantino el Grande, r. 306-337 DC, fue otra figura transformadora en el Imperio Romano tardío. Surgió victorioso de las guerras civiles tras la abdicación de Diocleciano y se convirtió en el único gobernante de los imperios occidental y oriental. El reinado de Constantino se caracterizó por varios desarrollos significativos, el más notable siendo su adopción del cristianismo. En 312 después de Cristo, Constantino experimentó una visión antes de la batalla del Puente Milvio, lo que lo llevó a adoptar la cruz cristiana como su estandarte. Su victoria y posterior conversión al cristianismo marcaron un cambio crucial en el paisaje religioso del Imperio Romano. El Edicto de Milán en 313 después de Cristo, emitido por Constantino y Licinio, otorgó tolerancia religiosa a los cristianos, poniendo fin a siglos de persecución. Constantino también fundó una nueva capital para el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, la actual Estambul, en 330 después de Cristo. Esta ciudad se convertiría en un vibrante centro de comercio, cultura y poder político, desempeñando un papel crucial en la longevidad del Imperio bizantino. El auge del cristianismo. El cristianismo primitivo. El cristianismo comenzó como una pequeña secta perseguida dentro del Imperio Romano. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret y los esfuerzos misioneros posteriores de sus apóstoles, particularmente Pablo, difundieron la fe por todo el Mediterráneo. Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones esporádicas pero intensas, ya que su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador se consideraba subversiva. A pesar de estos desafíos, el atractivo del cristianismo creció, especialmente entre los pobres y desfavorecidos. Su mensaje de salvación, vida eterna y comunidad resonó en un mundo lleno de incertidumbre y dificultades. Legalización y adopción. El Edicto de Milán en el 313 después de Cristo fue un momento decisivo para el cristianismo, ya que legalizó la fe y otorgó a los cristianos la libertad de adorar abiertamente. El patrocinio de Constantino proporcionó a la religión una nueva legitimidad y recursos. Financió la construcción de iglesias, promovió a cristianos a altos cargos y convocó el primer concilio de Nicea en el 325 después de Cristo para abordar disputas teológicas y unificar la doctrina cristiana.
El ascenso del cristianismo continuó bajo los sucesores de Constantino, particularmente Teodosio y R. 379-395 DC. En el 380 después de Cristo, Teodosio emitió el Edicto de Tesalónica, haciendo del cristianismo la religión oficial del Estado en el Imperio Romano. Este edicto marcó la culminación del ascenso del cristianismo, de ser una minoría perseguida a la fuerza religiosa dominante dentro del imperio. Monasticismo y la jerarquía de la Iglesia. A medida que el cristianismo ganaba prominencia, su estructura organizativa evolucionó. La Iglesia desarrolló un sistema jerárquico de obispos, sacerdotes y diáconos para supervisar y administrar las crecientes comunidades cristianas. Las principales ciudades, como Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, se convirtieron en centros de autoridad eclesiástica. El monasticismo también emergió como un movimiento significativo dentro del cristianismo durante la Antigüedad tardía. Individuos que buscaban pureza espiritual y retiro del mundo secular establecieron comunidades monásticas. Figuras como Antonio el Grande y Pacomio en Egipto fueron pioneros en el estilo de vida monástico, enfatizando el ascetismo, la oración y la vida comunitaria. El monasticismo jugó un papel crucial en la preservación del conocimiento clásico, la promoción de la educación y la prestación de servicios sociales. La caída del Imperio Romano de Occidente. Invasiones bárbaras. El declive y la caída del Imperio Romano de Occidente fueron impulsados por una compleja interacción de debilidades internas y presiones externas. Uno de los factores externos más significativos fue la migración e invasión de varias tribus bárbaras. Los hunos, godos, vándalos y otros grupos entraron en territorios romanos, impulsados por factores como el cambio climático, las presiones demográficas y los conflictos con otras tribus. Los hunos, liderados por Atila, representaron una amenaza formidable a mediados del siglo V. Sus invasiones desplazaron a otras tribus, creando un efecto dominó que llevó a una mayor presión sobre las fronteras romanas. Los godos, divididos en visigodos y ostrogodos, buscaron refugio dentro del imperio, pero luego se volvieron contra él. Los visigodos, bajo el mando de Alarico, saquearon Roma en el 410 después de Cristo, lo que supuso un golpe significativo para el prestigio romano. Decadencia interna. Internamente, el Imperio Romano de Occidente sufrió una serie de problemas que erosionaron su estabilidad. La corrupción política y las luchas internas entre la élite socavaron el gobierno efectivo. Los frecuentes cambios de liderazgo, a menudo a través de golpes de Estado violentos y asesinatos, crearon un clima de incertidumbre e inestabilidad. Los problemas económicos debilitaron aún más el imperio. La alta carga impositiva, la inflación y la dependencia del trabajo esclavo sofocaron el crecimiento económico y la innovación. La división del imperio también agotó los recursos, ya que el más próspero imperio romano de Oriente, Imperio Bizantino, se volvió cada vez más distinto de su contraparte occidental. Declive militar. El ejército romano, que en su día fue la piedra angular del poder del imperio, experimentó un declive significativo durante la Antigüedad tardía. La dependencia de fuerzas mercenarias, a menudo compuestas por soldados bárbaros, comprometió la efectividad y la lealtad del ejército. Estos mercenarios a veces eran más leales a sus líderes tribales que al Estado romano. La incapacidad del Imperio Occidental para responder efectivamente a las amenazas externas fue evidente en la batalla de Adrianópolis en el 378 después de Cristo, donde los godos derrotaron decisivamente al ejército romano. Esta derrota expuso las vulnerabilidades del imperio y marcó un punto de inflexión en su declive. El saqueo de Roma y la caída del Imperio Occidental. La caída simbólica del Imperio Romano de Occidente se fecha a menudo en el 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germánico Odoacro. Este evento marcó el fin del dominio imperial romano en Occidente, aunque la cultura, la ley y las instituciones romanas continuaron influyendo en los emergentes reinos medievales europeos.
El saqueo de Roma en el 410 después de Cristo por los visigodos y más tarde en el 455 después de Cristo por los vándalos fueron golpes significativos para el prestigio y la autoridad romanos. Estos eventos destacaron la incapacidad del imperio para defender su capital y mantener su integridad territorial. La Antigüedad tardía fue un periodo de profunda transformación para el mundo romano. La división del imperio, el auge del cristianismo y la caída del imperio romano de Occidente fueron procesos entrelazados que remodelaron el panorama político, social y religioso de Europa. Aunque el imperio romano de Occidente cayó, su legado perduró en el imperio bizantino y en los emergentes reinos medievales europeos, sentando las bases para el desarrollo de la civilización occidental. El auge del cristianismo, de una secta perseguida a la religión del Estado, tuvo un impacto duradero en la cultura, la filosofía y el gobierno europeos, dando forma al curso de la historia durante siglos.